Bien, en este vídeo te voy a explicar cómo dar solución a un problema que te pueden plantear como estudiante de electrónica en una universidad o en una escuela de formación profesional, porque imagínate que un dispositivo envía una señal de control de 0 a 10 voltios a un actuador, como por ejemplo una compuerta como la que puedes ver aquí. Este es un actuador de compuerta para aire acondicionado, por ejemplo. Pero este actuador necesita una señal de control de 2 a 10 voltios. ¿Cómo se soluciona ese problema? Porque tenemos que, por un lado, este dispositivo envía una señal de control de 0 a 10 voltios y, por este otro lado, el dispositivo, el actuador, necesita una señal de 2 a 10 voltios. ¿Cómo hacer el circuito que yo voy a necesitar para adaptar esos dos niveles de tensión? Bien, yo lo que voy a hacer es recurrir a amplificadores operacionales para poder hacer esto. Así que te animo a que hagas un repaso de lo que necesitas en los amplificadores operacionales, porque hay un circuito en el bloque de amplificadores operacionales de mi canal donde tienes la solución. Así que si estás viendo este vídeo, pues puedes detener, ver el vídeo, buscar el vídeo y hacer tu diseño, ¿vale? No obstante, pues nada, si sigues continuando viendo el vídeo, vas a ver la solución. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Bien, el método para solucionar este tipo de circuitos es el siguiente. O sea que necesitamos convertir ese margen de tensión, y para ello lo que hacemos es muy fácil. Mira, vamos a poner un eje de cartesianos, y aquí vamos a tener la variable x, o sea la entrada, lo que vamos a introducir por la entrada, y aquí lo que vamos a obtener en la salida. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que cuando en la entrada tengamos 0 voltios, es decir, cuando x sea 0, la salida vale 2. Entonces, este sería el punto que da lugar a este primer nivel de tensión. De 0 entra y salen 2 voltios. Bien, y el tope máximo sería que salen 10 voltios y entran 10 voltios, ¿vale? O sea, 10 aquí y 10 aquí. Con lo cual, yo lo que tengo ahí va a ser ni más ni menos que una recta donde ahí estarían todos los valores de tensión de entrada entre 0 y 10 voltios y todos los valores de salida entre 2 y 10 voltios. Bien, vamos a escribir la ecuación de esa recta. No te asustes porque es matemática básica, elemental, que todos estudiamos en la secundaria, ¿vale? Entonces, la ecuación de la recta que pasa por dos puntos sería y voy a coger este punto, entonces y sería menos 2, ¿vale? Igual, la pendiente de esta recta. La pendiente de esta recta, recuerda que sería este valor de aquí menos este valor de aquí. Dividido, perdón, de este valor de aquí. Entonces, este valor sería 10 menos 2, 10 menos 2, dividido de este valor, que sería 10 menos 2. Perdón, 10 menos 0. 10 menos 0. Vale, y multiplicado por x menos el punto este que hemos cogido, que sería la x0. O sea que en este punto la x vale 0 y la y vale 2. La y la ponemos ahí y el 0 ahí. Vale. Y igual a 2 más 0,8x. Vale, pues este sería la ecuación de esa recta. Vale. Ahora voy a buscar un circuito, de un amplificador operacional que ya te expliqué en mi canal. Entonces ese circuito sería el siguiente. Vamos a colocar dos resistencias para realimentar un amplificador operacional, ¿sí? Como este, menos, más, ahí. Y tendríamos dos tensiones. Esta tensión de aquí vamos a llamarla V2 y esta tensión de aquí vamos a llamarla V1. Esto R1, esto R2, ¿vale? Y esto sería US, la tensión de salida. Vamos a tener que alimentar esto a 12 y menos 12.
porque si queremos tener a la salida 10 voltios, tengo que alimentar siempre con una tensión mayor, ¿vale? Mayor en un 10%, mayor de 10 sería unos 11,2 voltios, bueno, ponemos 12. Bien. Y ahora vamos a sacar la ecuación de este circuito, ¿vale? La ecuación de este circuito. ¿Cuánto vale U sub S en función de estas dos tensiones? Bien. Para ello voy a aplicar superposición. Recuerda, esto ya te lo expliqué en el curso, en mi canal, el curso, en el primer bloque. Entonces lo que hacemos es, vamos a ver qué tensión de salida tenemos debido a V1. Entonces esto lo que hacemos es anularlo. Entonces, si esto está a masa, ¿qué es lo que tengo aquí? Lo que tengo aquí es un amplificador inversor, ¿vale? Tenemos que saber los circuitos más básicos de los amplificadores operacionales. Y uno de los básicos es el amplificador inversor, el amplificador no inversor, el seguidor de tensión, etc. ¿Vale? ¿Qué tensión entonces tendríamos? Tendríamos la tensión de entrada, como es un inversor, sería menos la ganancia E por V1. ¿Vale? Esa sería la tensión que tendríamos en la salida debida a esta entrada. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero echando a masa esta entrada. Y este circuito que tendríamos aquí, lo reconocemos, ¿verdad? Es el amplificador no inversor, ¿vale? Entonces, la otra parte de la tensión de salida debida a esta entrada sería la ganancia de esto, que sería R1 más R2 partido de R1, ¿vale? Y multiplicado por V2. Bien, entonces aquí ya tenemos la ecuación de este circuito. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, pues lo que hacemos ahora es igualar estas dos expresiones matemáticas, ¿vale? Entonces, I va a ser US, bien, y este término, ¿a quién lo igualamos aquí? Fíjate, yo aquí tengo 0,8, un valor menor de la unidad, que está multiplicando a X. X podría ser V1 o podría ser V2. Es decir, que por aquí podríamos meter la entrada o meterla por aquí. ¿Por dónde la voy a meter? La tengo que meter por V1. ¿Por qué? Porque esto, R2 dividido de R1, podemos hacer que sea 0,8. Pero no podemos hacer que sea 0,8 esto nunca, porque esto siempre va a ser mayor que 1. Siempre va a ser mayor que 1. ¿Vale? Entonces, igualamos esto a esto. Con lo cual tendríamos 0,8x va a ser igual a menos R2 R1 por V1. Entonces, está claro que de aquí deducimos que 0,8 va a ser igual a R2 partido de R1 y deducimos que la X va a ser menos V1. ¿Sí? Bien, pues aquí lo que hacemos para que se cumpla esto, pues yo doy valor a R1 y le voy a dar valor a R1, por ejemplo, de 10 kiloohmios, ¿vale? Si R1 vale 10 kiloohmios, ¿cuánto valdrá R2? 10 kiloohmios por 0,8, R2 valdrá 8 kiloohmios. Entonces, esos ya son dos valores que ya conocemos, ¿sí? Bien, vamos con otro término. Entonces, igualamos 2 a este término, ¿vale? Y entonces tendríamos 2 igual a R1 más R2 partido de R1 por V2. Como no conocemos R1 y R2, pues nada, sustituimos y tendríamos 2 R1 más R2, que son 8, partido de R1, que son 10, y por V2. 18, 1,8, V2 sería 2 dividido de 1,8. Resulta
1,11. ¿Vale? Bueno, pues ya sabemos todo. Ya sabemos todo. ¿Sí? Ya sabemos las resistencias, y ya sabemos la tensión que tendríamos que meter por ahí. Bueno, pues nada, ya he puesto ahí las resistencias, los valores, la tensión que necesitamos, 1,11. Y aquí recuerda que nos ha salido que necesitamos por aquí meter el valor de menos x. Es decir, necesitamos entonces tener aquí un inversor de ganancia 1. Entonces, nada, esto lo llevo a un amplificador operacional en montaje inversor, que sería así. ¿Sí? Estas resistencias serían iguales, 10K por ejemplo, 10K por ejemplo, y aquí tendríamos la tensión de entrada, meteríamos por ahí el valor que varía de 0 a 10 voltios. Bien, lógicamente este amplificador operacional podría ser perfectamente el LM358, que tenemos en el mismo encapsulado, tenemos dos amplificadores operacionales, ¿vale? Esta resistencia sería el paralelo de estas dos, aproximadamente una resistencia de 5K1, valor normalizado, y por aquí tenemos que conseguir una tensión de 1,11 voltios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, como tenemos 12 voltios, bueno, pues vamos a hacer un divisor de tensión. 12 voltios, voy a colocar ahí una resistencia y voy a colocar aquí otra resistencia. En esta resistencia voy a hacer que haya más o menos 2 voltios y en esta que haya 10 voltios. Entonces pongo aquí 10K y aquí pongo 2K2. Este sería un potenciómetro y ese sería el valor que llevaría ahí. Entonces aquí lo que hacemos es tener una tensión entre 0 y aproximadamente 2 voltios, más o menos. Ajustamos aquí para tener aquí 1,11 voltios, ¿vale? Para hacerlo bien, profesional, lo que vamos a hacer es colocar aquí una resistencia. Y me preguntáis algunos, ¿por qué colocas aquí una resistencia? Si por aquí la corriente que va es despreciable. Algunos decís 0, no es 0, es despreciable, cuidado. Entonces, lo que hacemos es que esta entrada vea siempre la misma resistencia que esta entrada. ¿Esta entrada qué resistencia ve? Tenemos un método para hacer el cálculo de qué resistencias ve desde este terminal. Lo que hacemos siempre es echar a masa las entradas, o sea, anular las fuentes. Entonces aquí lo que tendríamos sería la impedancia de salida y esto a masa. Pero esta impedancia de salida suele ser de 100 ohmios frente a 10.000 ohmios. Se puede despreciar, o sea que podemos decir que esto está a masa, esto estaría también a masa. Entonces estas dos resistencias están en paralelo porque están unidas por aquí y están unidas por masa, porque aquí tendríamos también 0, masa. Entonces 10 en paralelo con 8, hacemos la A, y por aquí ¿qué vemos? Por aquí veríamos, claro, esta más o menos sería la mitad, sería la mitad de 2K2, un K más o menos, haciéndolo así cálculos por encima, un K en paralelo con 11, porque claro, esto está en masa, tendríamos un K por aquí, 11 por aquí, entonces sería 1 en paralelo con 11. Entonces, fíjate, 1 en paralelo con 11, por un lado, que sería esta resistencia. Y aquí tendríamos 8 en paralelo con 10K. Bien, resulta el paralelo de 0,9 kiloohmios y aquí de 4, kiloohmios. Entonces, esta resistencia sería lo que le falta a esta para llegar a los 4,4. Más o menos podríamos poner aquí 3K6, más o menos. Es decir, un valor normalizado y más o menos tendríamos eso equilibrado, ¿vale?
Así que nada, vamos a comprobar que esto que hemos diseñado teóricamente en el papel va a funcionar en la práctica. Y el siguiente paso sería simularlo. Y el siguiente paso sería montarlo de verdad con componentes reales y comprobarlo, ¿vale? Vamos a la simulación. Bueno, pues aquí tienes la solución del simulador en la que he puesto componentes reales. Fíjate que la resistencia esta R1 de 8K06 ohmios es una resistencia con una tolerancia del 1%. Ese es el valor real. Las demás de 10K y esta potenciómetro de 2K2 y este de 10K. Bien, pues fíjate que lo que tengo aquí es que este cursor está abajo y entonces estamos aquí con este voltímetro que nos está midiendo prácticamente 0 voltios, porque sería un microvoltio. Bien, lo mismo que este otro multímetro que tengo aquí. Este amplificador operacional, bueno, pues nada, esa tensión la amplifica un poco, menos 64, es decir, fíjate que invierte, aquí tienes un signo menos, que invierte, es un inversor. Tiene una pequeña desviación debido al amplificador operacional, que es real, con su tensión de entrada diferencial, su deriva, etc. Y aquí lo que tenemos es que ajustar, porque fíjate que no tenemos ajustado la tensión aquí, que tendría que ser de 1.11 voltios, para tener aquí justamente los 2 voltios cuando en la tensión detrás son 0 voltios. Bien, pues entonces vamos a ir incrementando la posición de este cursor para ir incrementando aquí la tensión hasta conseguir eso, 1,11. Fíjate que aquí tendríamos 2.01. Podemos bajar un poco, a ver. Ahí, perfecto. Si llevamos esto a 10 voltios, pues vamos a ver que a la salida tendríamos ahí lo mismo, ¿no? 10 voltios en la entrada. A ver si se actualiza este valor. Tendríamos aquí 10 voltios que nos está midiendo este voltímetro. Aquí tendríamos menos 10 voltios y a la salida tendríamos 10.1 voltios. Hay una pequeña diferencia. Fíjate que este estaría midiendo 10.06, este redondea a 10.1. Entonces el circuito nos está funcionando perfectamente. Si aquí lo llevamos al 50%, más o menos por ahí, pues tendríamos la correspondiente salida aquí proporcional. Bien, pues nada, has visto que es sencillo cuando se sabe, claro. Este método te vale para cualquier adaptación de niveles de tensión que tengas que hacer, que te ponga un ejercicio si eres estudiante, ya lo que te decía, te vale para cualquier. Siempre sacar la ecuación de la recta, de la respuesta de salida en función de la entrada. Este circuito va a ser siempre igual, vas a tener esta ecuación y vas a tener que igualar los términos, el que te interese, así de sencillo. Bueno, pues nada, espero que te haya gustado, que hayas aprendido una cosa más y ya sabes, la próxima semana más. Chao.